Eh, Antes de explicarle mi punto de vista, creo que las opiniones en un momento delicado y en un momento de congreso partidario que tiene que hacerse por ley, por mandato de ley, los criterios y las diferencias de criterios son normales. Pero yo quería referirme inicialmente a tres asuntos que creo que son, digamos, el antecedente de este congreso tan delicado y tan polémico. Primero, creo que el movimiento al socialismo está un poco cosechando la tempestad de lo que ha sembrado cuando ha sido gobierno, particularmente entre 2006 y 2019. Son tres aspectos. Primero, ha sembrado un prorroguismo ilegal, inclusive ilegítimo también, de dirigencia sindical, política e inclusive de conducción de Estado. Y el mayor ejemplo son el expresidente y el ex vicepresidente Álvaro García Linera. Y esta situación de prorroguismo de cargos ha contagiado a las organizaciones sociales. Por ejemplo, en la Central Obrera Boliviana, desde 2018 no se hace un congreso para renovar la directiva de la Central Obrera, pese a que el estatuto de la COP indica que el actual ejecutivo, el señor Huarachi, está ya 5 años en la Central Obrera Boliviana. Yo recuerdo que entre el año pasado y este año, los mineros de Huanuni y los mineros de Colquiri ya han tomado por la fuerza la sede de la Central Obrera Boliviana, protestando contra este prorroguismo de dirigencia sindical por contagio de las autoridades de gobierno. Eso es lo primero. Lo segundo es que creo que también dentro del gobierno del movimiento al socialismo entre 2006 y 2019 ha habido también, particularmente desde 2010, una acción a ciertas dirigencias intermedias, pero también a algunos sectores de este partido político, y eso se ha convertido en folclorización, en simbolismos, pero sin participación real de las dirigencias de base de las organizaciones sociales en todo el país, además, porque este es un asunto nacional. Y tercero, creo que también el MAS está empezando a cosechar esa dificultad de quién es el propietario real de la sigla Movimiento al Socialismo. Si bien existe un delegado ante el Tribunal Supremo Electoral, existe un jefe nacional de su partido, de ese partido, sin embargo, siempre en discurso público, en textos y en reflexiones, las autoridades, en este caso las ex autoridades, como el ex vicepresidente García, como el ex presidente Morales, siempre han manifestado que los dueños del instrumento del MAS son las organizaciones sociales y particularmente el Pacto de Unidad, conformado por los interculturales, la Confederación de Campesinos, la Central Obrera Boliviana, el CONAMAC, el Consejo de Ayllus y Marcas, el Collasuyo, y también la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa. Pero fíjese usted, Moisés, en este momento en la OCAN está una sola de estas 5 organizaciones como organización. Seguramente hay muchas personas, centenares de personas, pero una sola organización, y eso significa 20% de la representatividad real del Pacto de Unidad. Estas tres cosas, el prorroguismo, la folclorización y la propiedad supuestamente privada de la CID, es lo que está en este momento pensando un riesgo de fractura al interior del movimiento al socialismo en un congreso que tiene que desarrollarse sí o sí porque es un mandato de la ley de organizaciones políticas. Todos los partidos están sujetos a la ley, así está escrita la ley, y por tanto algunos tienen que renovar su estatuto, otros tienen que renovar su directorio, es el caso del MAS, pero se está realizando este congreso en medio de acusaciones de unos y de otros. Ya no se sabe ahora quién es el traidor, porque tanto unos como otros se califican y acusan a los otros, a sus contrincantes, de traidores. En medio de eso se está haciendo
este Congreso del Movimiento Señor Social. Edgar, en la medida de la ley, de la legalidad, el Congreso de la Ucaeñe ya lo ha reconocido el Tribunal Supremo Electoral que es legal, pese a que se ha mandado que se revise al TCE por parte del Pacto de Unidad, bueno, vamos a decirlo que son afín al gobierno, donde también existen dirigentes que se han prorrogado, como es el caso del señor Alave, que fue a una asamblea en Sucre, pero lo volvió al Congreso y salió electo, y también lo que pasó en la se ve recientemente ante la gasificación que hubo en el Coliseo de la Ciudad del Alto, donde no se dejó desarrollar este Congreso de manera normal, esto por intereses políticos internos. Pero en el marco de la legalidad, señor Edgar, el Congreso del MAS en la Ucaeña es legal, esto debido porque el Tribunal Supremo Electoral ya mandó incluso veedores. Le decía yo al principio que este Congreso es un mandato legal. La ley de organizaciones políticas en Bolivia obliga a los partidos políticos a realizar diferentes tipos de actividades, entre ellas, por ejemplo, reformar o actualizar sus estatutos, entre ellas, por ejemplo, desarrollar congresos para renovar directorios cada cierto tiempo. En esa medida es legal. Sin embargo, después de este Congreso, lo que se tiene que discutir y lo que va a generar probablemente dificultades mayores que ahora es la legitimidad de los dirigentes. No se olvide, Moisés, que entiendo que para la Ciudad del Alto ya se ha convocado o se está por convocar a un cabildo también del movimiento al socialismo, y eso supongo yo que no va a ser legal, pero va a ser legítimo porque seguramente van a llevar mucha gente. Este tipo de controversias es lo que vamos a ver a partir de ahora para disputar dentro del MAS quién es el legal y quién es el legítimo, porque también si no están todas las organizaciones que componen el Pacto de Unidad, que según los dirigentes del MAS es el propietario legítimo social de la sigla, entonces los dueños como que no están en el Congreso, aunque los reconozca el Tribunal Electoral, pero internamente no. Entonces, esta disputa, esta controversia, esta diferencia de criterio que incluye insultos, agresiones verbales, acusaciones, algunas con fundamento y algunas sin fundamento, es lo que va a caracterizar toda esta etapa a partir de este Congreso hasta fin de año, o quién sabe hasta el año que viene en realidad, pero lo que habría que pedirles a ambos lados es que no lleguen a la violencia física. Hemos visto ya en regiones del interior cómo el expresidente ha sido objeto de agresión con sillas, por ejemplo, ha sido retenido en algunos lugares. Eso no tiene que darse. Creo que es posible llegar a un acuerdo, ojalá que se lo llegue, porque la violencia no nos conduce a nada. Señor Ramos, usted que es investigador, ¿cómo compara a Evo Morales en la vida dirigencial y a Luis Arce Catacora? Porque muchos dicen que Luis Arce Catacora es un líder, y es un líder nato que ha luchado, pero uno revisa la vida del mandatario Luis Arce Catacora y nunca se lo vio en ninguna lucha social, pero a comparación de Evo Morales, que sí, que fue dirigente cocalero, inclusive marchó, se hizo golpear, fue arrestado, etcétera, etcétera. ¿Quién de los dos es más luchador o quién de los dos es más líder, según su hipótesis, su criterio? Hay que partir, Moisés, del principio básico. Todas las personas, usted y yo, el señor Morales y el señor Arce, todos tenemos debilidades. El ser humano no es perfecto, primero. Segundo, hablando del señor presidente y del señor expresidente, yo puedo decir, el señor presidente actual, Luis Arce, no ha sido visibilizado como líder político. Eso es evidente. Eso no es casi irrefutable, porque no se lo, él, por ejemplo, lo he visto yo en actos del Partido Socialista I, de las víctimas de las dictaduras militares, pero nunca le he escuchado de hablar sobre eso en sus discursos públicos, sea como ministro, sea como presidente. Y le voy a dar un dato. El presidente, en este momento,
no está acatando lo que las 8.000 víctimas de las dictaduras militares de 1964 a 1982 le han pedido varias veces, muchas veces, y le estoy hablando de muchos años. Ahora es presidente, tiene la potestad y tiene la obligación de atenderles a las víctimas, pero no les ha atendido. Pero sí podríamos tal vez rescatar de él que es una persona formada en la universidad y que, bueno, ha sido ministro de Economía por muchos años, más de 10 años, ¿no es cierto?, pero tal vez también ha tenido debilidades en la administración de los recursos del Estado, ¿no? Un ejemplo podría ser el Fondo Indígena. ¿Cómo se ha manejado? Ilegalmente se ha transferido dinero del Estado boliviano a través del Fondo Indígena a cuentas bancarias particulares, personales de dirigentes sindicales. Y eso alguna vez tendrá que explicar el actual presidente. En cuanto al expresidente Morales, públicamente yo escribí por la prensa y le sugerí que a su condición de dirigente sindical le faltaba una formación, por lo menos universitaria, y que haga una apertura mental. La universidad es la escuela de la apertura mental. Le había sugerido yo al presidente Morales por entonces, hace unos 5 o 6 años, que se inscriba en la UPEA, la carrera de Derecho, que allá tenemos turnos especiales como el nocturno, como fin de semana, o como alumnos especiales, previa resolución de la carrera, que pudiera estudiar. Pero el presidente Morales de entonces, el expresidente ahora, no nos escuchó. Y ahora está pagando la consecuencia. ¿Por qué? Porque una de las debilidades más grandes del expresidente Morales es que está enajenado. Y enajenado quiere decir que no tiene capacidad de decisión propia, que otras personas se lo han decidido por él, inclusive cuando fue presidente. Y esto le hicimos notar con todo el respeto que se merece como persona y como presidente por entonces, pero no nos escuchó. Entonces, en conclusión, las dos personas tienen sus debilidades. No son perfectos, para nada. Y esas debilidades es lo que seguramente se va a explotar a partir de ahora, más allá de los insultos, de las agresiones y de las acusaciones. Señor Edgar, le agradezco bastante esta entrevista acá en COTV, el canal de las provincias. Muchas gracias, muy buenos días.